Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad, en este video, vamos a estar hablando sobre qué es un cuadro sinóptico, cómo nos puede ayudar, cuál es su importancia. El último tema, ¿se acuerdan? Estuvo relacionado con acerca de la lectura, cómo podemos hacer una buena lectura sobre un texto que lo tenemos que estudiar, por ejemplo, para una prueba. Ahí habíamos visto que hay que realizar lo que se llama la prelectura, que es como una lectura rápida, la lectura comprensiva, que es cuando yo leo a conciencia lo que tengo que estudiar y entonces entiendo cada párrafo de todo ese texto, y luego una postlectura que me va a ayudar como a determinar los temas de cada párrafo, a realizar un resumen, etc. Después de esto habíamos visto también la importancia de realizar lo que se llama el subrayado o el resumen. Es decir, poder, una vez que comprendí lo que el texto me estaba hablando, poder quitar aquellas partes del texto que no me sirven tanto o que están como, entre comillas, como relleno en un texto, y quedarme simplemente con los conceptos principales, y a eso lo llamábamos el subrayado o el resumen. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cuadro sinóptico. ¿Y por qué está relacionado el cuadro sinóptico? Porque el cuadro sinóptico se forma, o lo podemos llegar a armar, lo logramos crear una vez que hicimos el resumen de un texto. Si yo leí un texto de la materia que sea, lo logré comprender, hice el resumen, con ese resumen yo puedo elaborar lo que se llama un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un esquema que representa gráficamente a un resumen y tienen algunas características. Este texto que tenemos acá, que después yo se les recomiendo que lo lean, lo tenemos en el cuadernillo de principio de año. En este texto hay algunas características sobre el cuadro sinóptico. Yo se las voy a estar mencionando, luego ustedes léanlo con más tranquilidad. Por ejemplo, son sintéticos, porque como parten del resumen que yo realicé, tienen como característica que está sintetizada la información, está resumida. Contienen las ideas principales de un texto. Pueden tener conceptos, o sea, únicamente palabras, pero también les podemos agregar breves definiciones. No suelen ocupar más de una carilla, ya sea de una hoja de carpeta, de una hoja A4, de una hoja de cuadernillo, pero generalmente mi hoja, la carilla que yo estoy realizando, allí me tendría que ocupar todo el cuadro sinóptico. Se los puede utilizar como resúmenes para realizar el repaso de algún tema antes de alguna evaluación. Esto es importantísimo porque si yo hice la lectura comprensiva de un texto, luego lo resumí, quizás llevar un resumen completo a la escuela o tenerlo en mi casa de un lado para el otro para poder repasar para la evaluación, quizás tengo que estar cargando con varias hojas. En cambio, al realizar un cuadrito sinóptico es una sola hoja la que yo voy a estar llevando de un lado al otro, y ayuda muchísimo al resumir el tema, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen? Permiten, con tan solo una lectura rápida, comprender sobre qué tema estamos estudiando. Si a mí me prestaran algún cuadro sinóptico que ustedes realizaron, yo sin mucho detenimiento puedo enseguida comprender cuál es el tema que están estudiando. ¿Qué otra característica tiene? O mejor dicho, no característica, ¿qué recomendación les puedo dar yo en el momento de realizar un resumen? Un cuadro sinóptico. Que sean prolijos, que utilicen colores, visualmente tiene que ser atractivo el cuadro sinóptico, entonces tiene que mantener cierto grado de prolijidad,
pero al mismo tiempo me tiene que llamar la atención. Entonces, puedo utilizar marcadores, lapiceras de colores, distintos lápices de colores, para poder resaltar aquellas palabras que necesito que me llamen la atención del cuadro sinóptico. Y después vamos a mencionar que existen varias formas de elaborarlos, no hay una sola manera. Por ejemplo, están los que se llaman de llaves, que también pueden ser de corchetes, por ejemplo. ¿Por qué de llaves? Porque bueno, quizás en lugar de estar, como vemos acá en este ejemplo, quizás en lugar de estar utilizando flechas, me siento más cómodo o cómoda realizando un cuadro sinóptico utilizando estas llaves. Fíjense, otra característica, como mencionábamos hace un ratito, que en este ejemplo que yo les marqué acá, tengo breves definiciones. Acá, por ejemplo, este cuadro sinóptico está hablando sobre las categorías del conocimiento. Sin leerlo muy detenidamente, yo puedo notar que existen 3 categorías de conocimiento y en cada una de estas llaves está la descripción. Lo podemos marcar acá, a ver. ¿Sí? Fíjense, acá. En cada una de estas llaves, en esta, en la segunda y aquí en la tercera, tenemos la definición de cada uno de los conocimientos. ¿Vieron? Y entonces yo, sin hacer una lectura demasiado específica, yo ya entendí de qué se trata este cuadro sinóptico. Este se llama de llaves porque la persona que lo realizó utilizó llaves. ¿Qué otra cosa podría haber utilizado? Podría haber utilizado flechas perfectamente, podría haber utilizado corchetes, y fíjense que decidió ordenarlo de izquierda, decidió ordenarlo de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que este cuadro sinóptico, el concepto que está a la izquierda, este concepto de acá, lo vamos a marcar para que quede más claro. Este concepto de acá es el concepto principal. Y como está ordenado de izquierda a derecha, entonces, ¿qué significa? Que los conceptos que se encuentren a la izquierda van a ser los conceptos más grandes, más abarcativos. Y los conceptos que vayan hacia la derecha son los conceptos más específicos. Esta persona lo podría haber armado de arriba hacia abajo. Si ponemos este título acá arriba, esperen que esto lo voy a borrar a ver si lo podemos entender mejor. Yo podría haber puesto, si yo hubiese creado este cuadro sinóptico, este título, categorías del conocimiento, yo lo podría haber escrito aquí arriba. ¿Sí? Acá. Y a partir de ese título o ese concepto general, podría haber puesto las llaves hacia abajo o las flechas hacia abajo. Entonces, mi cuadro conceptual hubiese quedado armado, elaborado desde arriba hacia abajo. A los efectos de estudiar es exactamente lo mismo. No es que uno es mejor que el otro, ni que uno me brinda más información que otro. Es simplemente cómo me gusta a mí armar un cuadro de este estilo, del estilo de llaves o de corchetes. Y luego hay otro estilo que se lo denomina estilo ramificado, que facilita una visualización de las relaciones entre distintos conceptos, pero en una forma quizás un poco más gráfica. Y acá puse un ejemplo de una persona que decidió realizar un cuadro sinóptico sobre células. ¿Sí? Entonces, fíjense que a diferencia con el ejemplo anterior, en este caso decidió utilizar flechas. Acá no hay ni una sola llave, no hay tampoco ni un corchete, se decidió utilizar flechas y esas flechas van para distintos lados porque este cuadro sinóptico está hablando sobre distintos puntos o distintos ítems de una célula. Entonces, por ejemplo, si estuvieran estudiando en biología las células, cómo se clasifican, qué tipos existen, qué es una célula, qué
estructuras existen adentro de una célula, podrían ustedes organizar un cuadro sinóptico parecido a este, en el cual si yo hubiese querido, si esto en lugar de ponerlo así, yo lo hubiese puesto quizás de manera horizontal, me podría haber quizás entrado en la hoja, por ejemplo, breves explicaciones. No sé, por ejemplo, ribosomas, fíjense acá, dice, ribosomas sintetizan proteínas. Ya hay una definición. Fíjense que es una definición muy breve, muy concisa. Esto no sirve para escribirlo así tal cual en la prueba. ¿Para qué sirve? Y ya con esto vamos cerrando. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Para que, como su nombre lo indica, para poder resumir en un cuadro un tema que quizás estuvo explicado en un texto un poco más complejo. Yo con este cuadrito lo que puedo hacer es no estudiar solo el cuadrito, sino tener el cuadro para poder realizar un repaso de los temas que yo estudié en el texto que me brindó el docente o la docente, en el texto que leí del libro, en el texto que leí de la plataforma, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, espero haber sido clara. Más adelante vamos a ver que existen otras formas de organizar la información que tenemos en un texto en otros tipos de cuadros que se los denominan mapas conceptuales y redes conceptuales. Pero vamos a tener que marcar varias diferencias con el cuadro sinóptico. En esta oportunidad simplemente estuvimos conversando entonces acerca de qué es un cuadro sinóptico, para qué nos sirve un cuadro sinóptico, qué tipos de cuadros sinópticos podemos realizar y bueno, seguramente ahora vamos a estar poniendo en práctica todo esto que estuvimos charlando. Les mando un abrazo muy grande, espero que se sigan cuidando.